¿Deseas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a su podcast Padres en Proceso. Estoy muy contenta de que estén de nuevo con nosotros. Espero que todo lo que hemos compartido hasta el día de hoy les esté siendo de mucha utilidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que, es un temazo, que yo creo que no nos va a dar un solo episodio. Yo creo que vamos a ver si podemos ampliarlo o si quedan algunas dudas nos los hacen saber aquí en sus comentarios también, porque en todos estos años que tengo yo trabajando con tantas familias, con tantas mamás, me doy cuenta que cada vez es más común este problema de la comida, ¿no? Veo mamás que me dicen, oye, es que ¿cómo le hago para que coma? No quiere probar cosas nuevas, se para, si no le doy el iPad y la televisión no come. Y esto veo que está llevando a los papás mucho a la desesperación, a la frustración, a ver qué hago con tal de que coma. Muchos llegan conmigo en asesorías personales y me dicen, con tal de que coma, ¿qué hago? O sea, no me importa, pero que coma porque se va a desnutrir, no va a crecer. Y creo que esto los está llevando a veces a tomar decisiones desesperadas que justamente solamente van a conseguir que se complique más este problema, ¿no? Y a terminar cediendo, generalmente me toca mucho ver esto, que ceden a la demanda del niño y empieza a tener este control y hacer unas asociaciones negativas a los hábitos alimenticios y pues al momento pues tan importante como lo es la comida. En el episodio de hoy justamente vamos a hablar sobre este tema y lo que busco principalmente es que se lleven herramientas para que entiendan sobre todo cuál es la raíz del problema, por qué es que se dan estos problemas alimenticios, por qué que coma mi hijo se vuelve un conflicto y sobre todo que no se vuelvan a repetir estos factores. Y bueno, hoy tengo una especialista, tipaza, porque sé que está súper ocupada, Karina, y te diste este tiempo de estar con nosotros. Ella es la doctora Karina Rodríguez Anguiano, es especialista en nutrición. Está en la clínica pediátrica, en un instituto, la verdad, como responsable también. Es encargada del Departamento de Lactancia Materna de la región sanitaria desde el Centro Zapopan. Es coordinadora, asesora y docente del Diplomado en Nutrición Infantil por parte del ITESO. Y bueno, ¿qué les puedo decir de ella? Ha colaborado muchísimo en el programa Escuela Saludable, como responsable justamente en esta orientación alimentaria en la Secretaría de Salud. Además, ha participado en congresos nacionales e internacionales con trabajos científicos relacionados a la nutrición infantil y publicado artículos y revistas tanto nacional como internacional relacionado también a la especialidad de la nutrición clínica pediátrica. Así es de que qué más eminencia que alguien que tiene todo el expertise, toda la información y experiencia en todo esto de la nutrición infantil que Karina, para que nos aclare todas estas dudas que de repente las mamás me comparten. Muchas gracias, Karina, por estar aquí. Muchas gracias, Carla. Bienvenida. A ti y a todo tu equipo por la invitación. Para mí es un honor poder compartir esto que se ha convertido en un problema en realidad de salud pública. Okay. Vivimos en una transición epidemiológica donde el sobrepeso y la obesidad prácticamente están erradicados, pero sigue habiendo, siguen vigentes y la desnutrición está erradicada, pero los niños siguen teniendo tallas bajas, o sea, no llevarlos a su máximo potencial en los primeros años de vida, o sea, va a jugar un papel fundamental para su crecimiento y desarrollo. Y era justo con lo que quisiera empezar. Todos los niños, o sea, tienen que ser tratados de forma individual. No todos tienen el mismo peso, no todos tienen la misma talla, y esto va acorde hasta incluso patrones, o sea, desde hereditarios hasta ambientales y genéticos. Incluso le podemos echar la culpa hasta a nuestros abuelos de la instauración de nuestros genes. Entonces, ahora hablamos de programación metabólica temprana. Antes de embarazarnos, prepararnos para tener un embarazo saludable, un parto adecuado, lactancia materna y alimentación complementaria adecuada, que esto va a ser fundamental para que nuestros niños instauren estos hábitos y que no solamente
hablemos como del tema nutricional, porque muchas veces llegan a la consulta con el tema de crecimiento, desarrollo, peso y talla, cuando en realidad es el desarrollo integral, o sea, estas capacidades sensoriales, esta alimentación perceptiva que tienen que tener desde temprana edad para que, o sea, puedan tener las mayores herramientas para que tanto su sistema inmunológico, en el tema intelectual y en el tema de salud, que venimos de una pandemia, estén en óptimas condiciones. Qué maravilla lo que acabas de decir, que la verdad yo nunca me lo había cuestionado, cómo la alimentación y los hábitos alimenticios empiezan desde el embarazo. O sea, lo que yo tenga como hábitos alimenticios, como yo vea la comida, va a influir también en cómo mi hijo lo vea, ¿no? Directamente. Fíjate, Carla, que es muy curioso, de repente me llegan mamás fit porque veo desde la etapa de embarazo, yo estoy en el Hospital Real San José de Valle Real, que toda su vida se cuidaron, pero dicen, en el embarazo no me voy a cuidar y voy a comer lo que se me antoje. Porque tengo permiso, porque tengo otro, ¿verdad? Entonces, toda esa exposición que hacen a el azúcar o alimentos inadecuados ricos en grasa, o sea, favorecen que el niño no tenga un adecuado peso al nacimiento. Un niño en promedio debe de nacer pesando entre 2.500 y 3.500. Esto es lo que lo puntúa en un percentil, ¿sí? El percentil adecuado va del 15 al 75 o sea, igual la talla. Al año de edad es el primer rebote adipositario, o sea, el crecimiento más acelerado, donde se triplica el peso y la talla llega al 70%. A los 2 años se cuadriplica y posteriormente se frena la tasa de crecimiento y vuelve a haber un pico en la adolescencia. Entonces, si no lo hacemos de forma adecuada, ese rebote adipositario se da inadecuadamente y en el adipocito es donde se secreta el control de saciedad. O si no lo exponemos desde tempranas edades a colores, texturas, sabores y demás, después van a ser muchísimo más selectivos a la hora de seleccionar alimentos. Hay niños que ni una semillita te toleran. Entonces, hay que escudriñar en toda la historia familiar para poder, o sea, llegar a la solución del problema. Y justamente me parece muy interesante cómo haces la introducción. Cuando tú tienes un problema, ¿cómo le haces para resolver el problema? Tienes que saber el origen del problema. Y también me llegan diciendo, dame algo, o sea, para que me... Vitaminas, ¿no? Vitaminas, cuando las vitaminas deberían de comprarse en el mercado y no en la farmacia. Claro. Vaya. O algo que les dé hambre, o sea, porque no tiene hambre. Entonces solucionas el problema, pero el niño no va a seleccionar diversidad de alimentos, sino va a seleccionar, o sea, va a ingerir más de lo que está ingiriendo. Claro. Entonces, incluso ni siquiera el peso es un parámetro que por sí solo nos puede determinar el estado de salud o el estado nutricional del niño. Qué maravilla, o sea, eso que estás diciendo. Va más allá de... a veces les preocupa, es que tiene que alcanzar el perceptil, es que está muy flaquito, es que está muy gordito. Y ya creo que nos quedó muy claro cómo ha ido evolucionando todo esto, que el peso no te dice el nivel de nutrición, esté gordo o esté flaco. Exactamente, porque hay factores metabólicos independientes. Te platico, uno de los principales problemas en la infancia temprana es la anemia por deficiencia de hierro. Y esta puede ser la diferencia entre el gerente y el empleado, literal. Es la concentración, o sea, que pueden tener nuestros hijos, vaya. Entonces, puede haber un niño que esté delgado, con buena talla, pero que tenga anemia o deficiencia de estos micronutrimentos que, o sea, favorecen el aprendizaje o no. El cómo desayuna, el cómo se alimenta, el estado de salud. Entonces, el término ya correcto, o sea, de repente giró y ahora se llama malnutrición. Entonces, que ya, o sea, incluye como todos estos aspectos que te digo. ¿Qué es lo que está, yo veo, mencionaste un punto muy importante antes de hacerte esta pregunta. Decías, no están solucionando como tal un problema, yo creo que están tapando ciertos síntomas cuando voy a la vitamina, cuando voy a generarle hambre, pero no se resuelve el problema de raíz. Pero ¿qué elementos podríamos ahorita decirles a las mamás que entendamos que están llevando a los niños a que justamente la alimentación se vuelva una lucha? Porque yo veo que hay quienes me dicen, es que de bebé comía muy bien, pero ahora no quiere, se volvió selectivo. Entonces, creo que hay una confusión ahí también, Karina, importante entre
¿qué es ser selectivo? ¿Qué es ser malnutrido o maleducado en la alimentación? Que no ha tenido este proceso. ¿Qué es lo que está detonando más ese problema en las familias ahorita, en los niños? Puede ser muchísimas cosas, pero uno de ellos es el inicio adecuado. O sea, la lactancia materna es el alimento fundamental. O sea, los primeros 6 meses como único alimento, que se vaya hasta que el binomio, o sea, lo decida, ¿sí? Que no inicien alimentación complementaria, o anteriormente se llamaba ablactación, de manera correcta. O sea, que se tarden mucho en introducir los alimentos. Okay. Entre más variada sea la dieta desde tempranas edades, va a ser mucho mejor. Anteriormente postergaban la introducción de alérgenos. Ahora hay evidencia científica donde te dice exponlos y los proteges. Okay. Pero de forma natural y variada. En la primera semana tendrían que estar expuestos a 4 alimentos de 4 diferentes grupos. Y esto, o sea, va a ayudar a que el niño sea menos selectivo. Tú decides qué y el hasta cuándo. O sea, para que se regule el tema de la saciedad. Pero muchas veces, dentro de los factores que me decías, influyen desde que, o sea, se embarazan de manera temprana, o sea, incluso en la cuarentena, y entonces se llega el hermanito y, o sea, descuidan un poquito al otro chiquito. O quieren que coman como comemos nosotros como papás. Y las porciones son totalmente diferentes. Ellos están aprendiendo el tema de la saciedad. Y bien, al año de edad sí pasa un fenómeno de que como baja la tasa de crecimiento, o sea, en el primer trimestre crecen entre 20 y 30 gramos diarios y medio centímetro de forma semanal. Y posteriormente, o sea, ya va bajando muchísimo la tasa de crecimiento y el requerimiento disminuye y se están acoplando. Todo es cuestión de enseñarlos e instaurar los hábitos. Incluso se dice que se debe de exponer entre 15 y 20 veces al mismo alimento y irlo jalando durante estos 6 meses para que el niño reconozca el sabor y se lo lleve hasta, o sea, otras etapas. Y muchos papás se lo dan, no le gustó y ya no se lo vuelvo a dar. Para tú documentar una versión alimentaria necesitarías rechazártelo 20 veces de diferente manera. Por ejemplo, inicias con huevo, pero le das el huevo cocido, no le gustó. Al siguiente día se lo das revueltito, o sea, para que lo pruebe, lo experimente, lo huela, lo toque, porque el juego desde temprana edad también juega como una parte fundamental. Ahora, también el ambiente es muy importante. O sea, de hecho, si tú te abocas a la etimología de las palabras, la palabra caloría alude a calor. Entonces, la comida de repente y sobre todo, o sea, la enfocada a hidratos de carbono, o sea, es un tapón sentimental. O sea, estás deprimido. Y me apapacha. No se te antoja una calabaza o un chayote. No. Se te antoja un alimento azucarado e incluso X gramaje de chocolate equivale a la sensación de estar enamorada. Entonces, no se deben de exponer a azúcares simples antes de los 2 años a los niños. ¿Escucharon, mamás? Antes de los 2 años, porque luego está con el bibi al año ya del juguito, el danonino, el yaculcito. O también hay otra cosa, si te acabas el plato, te doy un premio, ¿no? Empieza el condicionamiento. Entonces, dentro del condicionamiento, o sea, el niño dice, pues es más importante el premio que la comida como tal. Otra cosa, las prohibiciones. El niño no lo identifica en el cerebro y es como cuando te dicen, no puedes hacerle caso a ese niño. Entonces, más te vas hacia cierto alimento. Y otro tema también es que, o sea, tú le estás diciendo que coma el niño diferente a ti. La importancia de, o sea, hacer un periodo cálido, que haya como congruencia, de que tú estés comiendo igual que él y demás, sobre todo después del año de edad, ¿sí? Porque al principio, pues sí o sea, tenemos que introducir un alimento, ver si toleró o no toleró, si hubo algún síntoma y demás, pero por ejemplo, cuando ya a los 8 meses está integrado, por ejemplo, avena, leche, huevo y demás, o sea, le puedes hacer un hot cake pequeño sin ningún problema y tú comer una porción más grande, incluso ponerle verdura y todo esto, pero creo que aquí hay mucha falta de información y también lo que nos ha venido a perjudicar es la mercadotecnia, o sea, entonces tenemos 2 polaridades que a mí me llegan al consultorio, o sea, que es como bombardeo de que quieren que sea todo perfecto y que incluso desde los 6 meses sean
dietas basadas en plantas, sí, ya sea por orgánico, convicción y demás, o el otro lado, que como mamás trabajamos, hacemos múltiples cosas y no tenemos como el suficiente tiempo. Entonces tenemos muchísimos alimentos industrializados que están favoreciendo que de repente el paladar del niño no se adecue a ciertos alimentos. Son solamente el 90% de los casos se deben a temas conductuales y el resto a temas, o sea, ya orgánicos en específico. Entonces, ¿qué podemos revisar desde el frenillo, o sea, que pueda tener, la lateralización de la lengua, esto a tempranas edades? Ya posteriormente, incluso pudiese ser como otra cosa más profunda. He escuchado que has hablado mucho de los hábitos y yo también se los menciono mucho a los papás cuando van a los talleres o cuando tienen este tipo de dudas. La alimentación o el que tenga yo una asociación positiva con el alimento, con comer y que disfrute comer, yo creo que tiene que ver con cómo instauré los hábitos, qué hábitos tengo en casa, y creo que es algo también donde veo que están muy perdidos, o sea, y donde hay mucha confusión entre hasta dónde le dejo jugar con el alimento, hasta dónde con tal de que coma le pongo la televisión o le doy el iPad, aunque tenga 10 meses, un añito. ¿Cómo podemos y cuáles deberían de ser los hábitos alimentarios adecuados y cómo podemos hacer este proceso? Mira, yo comparto el consultorio con una neuropediatra y ella y yo hemos platicado porque vemos muchos de los problemas como neurológicos. Antes de los 2, la Academia Americana de Pediatría prohíbe el uso de pantallas. De acuerdo. Porque deteriora el desarrollo cognitivo y demás, y es un distractor. Y más si vemos las caricaturas que hoy por hoy hay, ejemplo, la caricatura de la puerquita que no le gustan las verduras. Entonces, claro. O miles de caricaturas más. Entonces, el niño no se enfoca en el aquí y en el ahora y en desarrollar, o sea, todos los temas sensoriales, en observar. Incluso si tú le das a un niño, o sea, un plato con los mismos colores o con los mismos grupos, se va a aburrir. Pero te digo, ahí viene el tema del tiempo, de la falta de organización y demás. Después de los 2 años, aquellos niños que vean más de 2 a 3 horas de televisión, condiciona 12% a tener sobrepeso u obesidad. ¿Qué tan cierto es esto de que no se registra saciedad? Es justo porque no está mi atención ahí y entonces no estoy en mi cerebro asociando todas esas sensaciones y percepciones. Dejamos de masticar, dejamos o sea, sí, la saciedad es como independiente, o sea, se secreta en el adipocito con una hormona que se llama leptina y se da alrededor de los 20 minutos. Entonces, el tema de la masticación es importante. Pero, si no tenemos un ambiente adecuado, incluso una silla adecuada, o sea, en los bebés o en los niños, si tú lo sientas en una periquera donde le cuelgan los piecitos, se va a distraer. Entonces tiene que estar 90, 90, 90. Entonces hay ciertas reglitas por grupo de edades para que esto, o sea, pueda favorecer mejores resultados, vaya. Entonces, compártenos esas reglitas porque yo creo que todas las mamás que ahorita te están escuchando ya están con su cuaderno, bueno, si van manejando, ¿no, chicas? Pero luego lo pueden volver a escuchar porque creo que es importante que entiendan cuál sería el entorno adecuado, los hábitos adecuados para que comer no se vuelva un conflicto. Y también, ¿qué recomendarías para que si ya tienen el conflicto salgan de él? Primero, a ver, esas técnicas que pueden ayudar a que no se detone. El ambiente tiene que ser cálido, libre de discusiones o problemas y demás, que esté libre de aparatos electrónicos. Se sugieren también utensilios claros, o sea, porque si tú lo pones en algún plato, o sea, hay colores orexigénicos que dan hambre y colores anorexigénicos. ¿Cuáles son esos? Disculpa mi ignorancia, pero nunca había escuchado eso. Si tú te vas, por ejemplo, a las tiendas de negocios de comida rápida, la mayoría de la comida rápida piensa, o sea, ¿en qué colores están? Amarillo y rojo. Y te va a venir a la mente, o sea, ciertos negocios de hamburguesas, ¿no? Esos dan apetito. Pero el color neutro, o sea, como un blanco beige, permite, o sea, que el niño vea todos los alimentos. La textura. O sea, por ejemplo, si ya son niños en la etapa preescolar, vaya,
No es lo mismo que tú le des una verdura precocida o cruda, que es un poco más dulce, a que le des una calabacita pachichi. No se le va a antojar. Entonces, hay que abordar desde los 3 canales perceptuales de los niños para que se enseñen, porque esto es un tema de educación. El tema kinestésico, hay muchos niños que aprenden tocando, entonces hay que dejarlos que toquen los alimentos. Si están en los primeros 24 meses, no es tiempo de enseñar modales. Entonces hay mamás que quieren, no te ensucies y toma la cuchara, déjalo que se ensucie y que se embarre. Después de los 18 empezamos a trabajar el uso de utensilios de cocina. Incluso hay una nueva técnica que se llama Baby Led Weaning. Bueno, no es nueva, pero aquí en México se la han traído, que son los finger foods y demás. Y posteriormente, te digo, incluir todos los grupos de alimentos, dejar ventanas de no ingesta de alimento, porque si sale de la escuela y le compran un snack poco nutritivo y llega a comer, pues va a estar saciado. O otro de los problemas de salud pública es la ingesta exacerbada de bebidas azucaradas. Somos el primer lugar de ingesta de refrescos. Ay, entonces, Dios guarde. Imagínate, el estómago de los niños es pequeñito. Si yo le doy una bebida gaseosa o una bebida como tal, disminuyo la capacidad gástrica y el niño va a comer menos alimentos sólidos. Ok, pues ya entonces, eso y dar el tiempo adecuado. Hace ratito me preguntabas, después de 40 minutos ya no comen, juegan. Okay. Entonces, damos 40 minutos. No comió el niño, sin discutir, sin pelear, no vas a querer Pablito, María, ok, retiro el plato, pero no sustituyo el alimento que no se comió por otro alimento no saludable, que de repente se angustian muchísimo y dicen, es que no comió nada y le di incluso hasta suplementos alimenticios que son muy azucarados, que incluso los recomiendan algunos pediatras, pero lo haces para cumplir el requisito y a lo mejor como tiene calorías, sube de peso, pero eso no quiere decir que esté bien nutrido o que lo estemos enseñando. Entonces, es un proceso. Yo de hecho les digo, es mucho más fácil bajar a alguien que, enseñarle y llegar al peso adecuado cuando tienen bajo peso de forma saludable. Okay. Porque para la ganancia de peso ocupas alrededor de 7,000 kilocalorías saludables, que estén como dentro de la distribución, acorde al grupo de edad, acorde a la edad, acorde a la condición y tanto clínica del paciente, porque como te repetía, cada niño es un individuo. Incluso el aporte de calorías entre niño y niña es diferente. Ocupan más los niños porque en teoría tienen mayor cantidad de músculo y el músculo es el tejido metabólicamente activo donde más calorías. Las niñas ocupan un poquito menos, pero ahora hay niñas que hacen muchísimo deporte que tienen mayor cantidad de músculo que los niños. Es que mencionaste algo que se me hace importantísimo. Cada niño es único y su forma de la relación que va a tener con los alimentos también va a ser única, porque ese es todo un tema. Los papás de repente, tu hermano ya se lo terminó, es que ¿por qué comes tan poquito? Es que tú cuando estabas más grande, yo creo que el entender también, a mí, el conocerlo, entender la etapa en la que está es fundamental, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Carla? Las etiquetas, sí te marcan, y te generan heridas que después cuesta mucho trabajo, sanarlas. Entonces, vivimos en un mundo de exposición social, donde ya las redes sociales son mediáticas, incluso más que el vecino. Entonces, obviamente, la mamá no va a mostrar la foto del bebé llorando y haciéndole un berrinche. Sí. Muestra la foto bonita y entonces la mamá empieza, es que, ¿por qué yo no? Y todos los niños comen perfecto y están sentados perfectos y sin ninguna mancha. La realidad es que no hay procesos lineales. Okay. Y menos en los niños. Puede haber un niño que coma perfecto en la alimentación complementaria y que a los 3 tenga un detonante que haga que se exacerbe la selectividad alimentaria. Como que llegó el hermanito que fue el primer nieto y tenía todo el foco. Y como sabe que la comida es algo con el que puede jalar a papá y mamá. Tengo la atención que necesito. Exacto, e identifico esto, entonces no como para que me voltees a ver. Okay. Entonces cada niño tiene que tener como su lugar, su sitio
y demás. E incluso entre hermanos, ¿tus dedos de la mano son igual? No, pues todos. O sea, entre hermanos, jamás. cada hermano es ni diferente. siendo gemelos, la verdad. Los hombres tienen más susceptibilidad a ser selectivos. Vale. Okay. Las mujeres que se embarazan, o sea, en edades tempranas, también tienen, o sea, esa susceptibilidad a la selectividad alimentaria versus las que son madres añosas, porque hay estas dos vertientes ahorita que están como bastante en boga. O muy jóvenes o ya más en otras edades. En otras ¿verdad? edades. Por ejemplo, ahorita estamos hablando mucho de la prevención, de cómo instaurar los hábitos, pero ¿qué hay de aquellas mamás que a lo mejor ahorita nos puedan estar escuchando, estos papás que puedan estar también inquietos, que yo no sabía nada de esto, le daba el juguito, le daba creía yo que estaba nutriendo porque me la creí con la mercadotecnia, no sabía, y ya mi hijo tiene ciertos hábitos no adecuados de alimentación. ¿Cómo puedo yo retomar, cómo puedo trabajar esta parte para quitar también esas asociaciones negativas que tengo yo que tiene el niño con el alimento? Porque también en muchas ocasiones no es solo que el niño sea selectivo, sino lo que ahorita tú mencionabas, ¿no? Son mis 5 minutos de atención, el foco está en mí y entonces sé que en estos momentos toda la atención está en mí y puedo manejar la situación, y sé que si hago un berrinche, entonces me van a dar las galletas con tal de que coma. ¿Qué recomendación les podrías dar a los papás que no sabían esto para empezar a ir quitando? Si se quita poco a poco, tiene que ser de tajo. ¿Cómo pueden introducir entonces de manera adecuada? De repente la teoría es muy diferente a la práctica. Yes. O sea, vivimos en el aquí y puedes leerte el libro y te digo, o sea, no nos funciona, pero algunas de las estrategias, somos seres competitivos por naturaleza. Y, o sea, toda la bibliografía nos dice que enfoques cognitivo-conductuales donde tú estimules al niño funcionan. O sea, entonces lo tienes que hacer de forma paulatina mientras se va instaurando el hábito y llegar a acuerdos por medio del diálogo. Entonces, yo les hago, por ejemplo, una tablita con fichas y si llenan la tablita y cumplen como con los requisitos de los hábitos, ingieren su agua, las verduras, las frutas, los cereales, se van haciendo acreedores a algo que ellos decían, o sea, desde ir al parque con papá y mamá, comprarles algún librito para colorear, que vayan al cine o algo que tengan ganas, que preferentemente no sea alimentos, porque tampoco, o sea, el restringirlos tanto y tratarles de retirar de forma súbita, porque eso lo único que va a hacer es crear una ansiedad, o sea, entonces va a decir, ay, o sea, no puedo ingerir esto y demás, entonces tiene que ser como paulatino y que, o sea, se les otorga un plan de alimentación con todos los grupos de alimentos y con todas las características de la dieta correcta, para que su crecimiento y desarrollo sea óptimos, antes de pensar en, o sea, darles algo como suplemento, vaya. Okay. Pero solamente, o sea, si por ejemplo tienen alguna condición clínica en la cual, o sea, esté en peligro su salud, sí ya echamos mano de suplementos o en algunos casos de medicamentos. Okay. Pero generalmente, o sea, llegan dentro de parámetros esperados. Otra cosa es que biológicamente, de repente, la opinión de la abuelita, de la tía y demás, me llegan niños que se encuentran dentro de parámetros esperados, pero no están cachetoncitos como a lo mejor los demás y quieren, o sea, que suba. Entonces digo, si está dentro de parámetros, yo no te voy a dar algo para que suba de peso. E influye mucho, te digo, las características de los papás. Entonces hay algo que se llama talla blanco familiar, que es tu talla más la talla del papá, entre 2 más 5, que es en teoría lo que deberían de aproximadamente medir. Si un niño está en restricción más de 3 meses, o sea, puede llegar a incluso hasta afectar su talla. Okay. Pero, o sea, te digo que influyen como todos estos factores biológicos, ofrezcan platos variados, frutas de temporada, verduras precocidas o crudas, porque incluso la absorción de nutrientes, o sea, es diferente. Aquí algo que a mí sí se me haría muy importante aclarar
o enfatizar a las mamás que nos están escuchando, esta tabla de la que tú mencionas, nada más tengamos mucho cuidado, creo yo, en no caer en un condicionamiento, esto que tú decías. Quito el enfoque de lo que verdaderamente es importante, de que es el alimento, que adquiere una asociación positiva, que coma, y que entonces se vuelva más importante el parque, el premio, y entonces como por lo que voy a recibir al hábito que voy a instaurar. Yo creo que hay muchos más recursos como los que estás mencionando tú ahorita, porque hay una línea muy delgadita que me toca mucho ver con muchos papás, donde puedo utilizar este recurso para empezar a introducir a lo mejor la primera semana, hacerlo paulatino, pero luego pasa que ya se volvió mi recurso para chantajear, para manipular, para que comas lo que yo digo, como yo quiero, en la cantidad que yo quiero, y se perdió. Creo que se puede perder este enfoque. Pero estas otras herramientas que nos estás dando, como la creatividad, yo creo que eso es algo que nos falta muchísimo a los padres de familia, la creatividad en el que el ambiente sea cálido, como tú lo comentabas. Yo creo, y lo he visto muchísimo, y no me dejarás tú mentir, que eres la especialista en esto, un niño que cocina, que lo involucras, que juega, mencionaste el juego, que disfruta el comer, que no hay prisas, que no hay regaños, pues va a tener una asociación positiva, un vínculo positivo con el alimento, ¿no? Y creo que esta es la raíz de entender qué es lo que a mí me está fallando, porque a lo mejor pues es el distractor que tengo, estos pocos periodos que tengo de llenado o no llenado, de dejar que tenga hambre justamente, que no salga, como tú decías, de la escuela y ya le estoy comprando el tejuino, le estoy comprando las papitas o le estoy dando las galletitas. Yo creo que todo esto va a influir muchísimo, pero otro elemento importantísimo que me encantaría que tocáramos, los hábitos que tienen los papás. Y cómo soy yo modelo o no soy modelo de estos hábitos alimenticios y qué tanto pueden o no pueden influir en que al niño le gusten las verduras, no le gusten las verduras, coma sentado, coma con aparatos electrónicos. ¿Tú qué crees tantos papás en este tema? Platícanos. No, es fundamental, es lo que ves y lo que escuchas. Entonces, claro. O sea, incluso de repente me dicen, es que, ¿sabes qué? O sea, por nada del mundo le puedo dar este alimento. Y le digo, tráetelo a la consulta. No hay poder humano, ¿verdad? Lo sentamos y demás. Ajá. Y la mamá tapándose la nariz, o sea, como tal. Yeah. Y así como si estuviera comiendo, pues obviamente el niño modela y, o sea, imita. O de repente que están sentados en la sala, o sea, y le dice a la esposa o a la pareja, tráeme cierto alimento, y entonces el niño empieza a confundirse porque apenas está como con el tema de la mielinización, de la conexión y demás, y entonces es cuando les mandamos los falsos mensajes a los chiquitos. Por eso digo que a partir del año, aunque la alimentación complementaria sea hasta los 2, los integres tú a tu dieta familiar. Entonces la mejor manera de hacerlo, como bien dices, es que sea un cambio de estilo de vida de todos, o sea, entonces ahora ya los nuevos protocolos no solamente se enfocan en alimentación, incluso se enfocan en horas de sueño, que influyen también en la alimentación directamente, acorde al grupo de edad, o sea, que es parte de la alimentación perceptiva. O sea, el que yo duerma influye en que el niño tenga apetito, ¿no? Claro que sí, o sea, un niño que no duerme va a tener falta de regulación porque la secreción de hormonas no es la adecuada. Entonces, el sueño adecuado, la actividad física, la hidratación y la selección de alimentos adecuados acorde al grupo de edad. Entonces, tomando en cuenta estas guías con las que contamos aquí la población mexicana, como es el plato del bien comer, y en Estados Unidos la pirámide, en Canadá el arco iris, hay muchas gráficas que incluso en los libros de texto desde preescolar, o sea, están intentando instaurar en los niños para que, o sea, se generen estos hábitos. Te digo, yo coordinaba este programa y checábamos en las escuelas que hubiese disponibilidad de agua natural para poderla certificar como escuela saludable. Se normaron las cooperativas escolares con ciertas cantidades de alimentos, pero tenemos el problema, Carla, de que la cooperativa normada sin estos alimentos y afuera de la escuela, en la tienda, por $1 más, el doble de porción. Entonces iban los niños
y compraban el alimento fuera. Entonces, y deja tú de la tienda, las casas. Si llego a casa exacto. y mamá me da pizza cada tercer día, hay alimentos procesados. Ahora, hay de pizza a pizza, o sea, no es lo mismo una pizza de masa madre con verdura a una, o sea, pizza de pepperoni con la masa súper gruesa, muchísima grasa y demás. Entonces te digo, el tema de la satanización y como del ambiente, vivimos en un ambiente obesigénico, o vivimos en un ambiente donde la industrialización, o sea, ha venido a mover como todo esto. Y mucha de la industria, o sea, para abaratar costos, usa aceites quemados, muchísima azúcar, sal como conservador y múltiples cosas más. Entonces, en todo esto tenemos un arduo trabajo para poder, o sea, erradicar como todas estas prácticas desde tempranas edades. Ok, entonces, para ir cerrando un poquito el tema y las mamás se lleven estas herramientas, ¿en qué tengo que enfocarme? ¿En qué tengo que trabajar? Pues primero hacer un análisis y observar, creo yo, ¿no? ¿Cómo están los hábitos familiares? ¿Cómo están mis hábitos personales? Si yo no me puedo sentar para comer porque me estoy parando, yendo, viniendo, estoy en el celular, pues el niño igual se va a estar parando, yendo y viniendo. ¿Qué asociaciones tengo yo con el alimento y qué información y qué tengo sobre qué sí es saludable, qué no es saludable, las porciones, las edades? Porque has mencionado mucho la etapa, la porción, si es una etapa de desarrollo acelerado o no. Yo creo que el conocimiento es lo que más nos va a ayudar sin saturarnos, porque también veo mamás que de verdad hay tanta información, que están tan abrumadas, que se saturan y entonces quieren hacer todo tan perfecto, tan bien, que de verdad están generando más estrés, más ansiedad en la hora de comer, que esta parte que tú decías de disfrute, de juego, de armonía, de ok, no le gustó el brócoli así, bueno, se lo presento de otra manera, o se lo presento, ya les decía Karina hace un momento a todas, 20 veces tiene que pasar por ti para que digas, no me gusta, y a lo mejor 20 veces en esta etapa y luego se la presento en otra etapa, porque los seres humanos vamos cambiando. Para despedirnos y que las mamás digan, estas 2, 3 cosas son en las que me tengo que enfocar, ¿qué recomendaciones principales podrías darles a los papás que nos están viendo para hacer que logren estos hábitos adecuados y en verdad nutramos a nuestros hijos, no solamente los alimentemos, ¿no? Sino que de verdad, como tú decías, sea de una manera integral? Creo que con todo lo que platicamos, o sea, es importante hacer una introspección y analizar cómo estamos nosotros, cómo está el ambiente, cuáles son los factores que están entorpeciendo que llevemos como estas prácticas saludables, vaya, y generar una relación saludable, o sea, con la comida. Fuera de estos factores antropométricos que escuchamos siempre como el peso y la talla, el cuerpo es como una máquina. Entonces, también los profesionales de la salud, sus pediatras, médicos, nutriólogos o maestras te pueden decir, si el niño no está aprendiendo bien, revisa, o sea, cuál es el factor, a lo mejor le está haciendo falta hierro. Si el niño se te está enfermando muchísimo, hay algo que está muy en boga que antes era la flora y hoy se llama la microbiota intestinal, que está influenciada, o sea, con cómo nos alimentamos, la cantidad de verduras, frutas y ácidos grasos de cadena corta que favorecen que el sistema inmunológico está óptimo. Entonces, si tu hijo, o sea, no está creciendo de forma adecuada, no está aprendiendo de forma adecuada o se está enfermando, sí tienes que pedir ayuda, o sea, y, o sea, revisar esto. Si no, a lo mejor hacer una introspección, llegar a acuerdos, platicar con los cuidadores, con la pareja, para que hagan un equipo y puedan favorecer, o sea, que la dieta cumpla con las características de la dieta correcta, que es que sea adecuada para su edad, equilibrada, que tenga todos estos grupos de nutrientes como es proteínas, carbohidratos y lípidos, que sea inocua, libre de microorganismos patógenos y variada. Entonces, de repente es muy triste que llegan a la consulta y le preguntas, dime 3 verduras, o sea, entonces dicen chayote, calabaza y papa, y la papa no es verdura, es un tubérculo. Entonces, cuando les digo, váyanse al mercado, dense una vuelta al mercado de abastos para que vean toda la cantidad de verduras. Somos un país
rico en eso. Entonces, de repente me dicen, es que si bien, o sea, de repente estos superalimentos son más costosos, si se van al mercado, o sea, a comprar las frutas y verduras, y sobre todo de la temporada, porque por ejemplo en el frío lo más económico es aquello que es rico en vitamina C. Entonces pueden, yo creo que mejorar mucho los hábitos. Yo siempre les digo, la base de todo es la organización. Entonces, y el diálogo. Entonces, dialoga con estos cuidadores, con tu pareja, con tus hijos, organízate y ve haciendo cambios paulatinos. Eso, o sea, va a mejorar muchísimo el estilo de vida, o sea, familiar. Ay, Karina, muchísimas gracias. Yo creo que nos llevamos mucha tarea, mucho trabajo, y no solamente todo esto de las azúcares, lo procesado, todo lo que nos hablabas de los alimentos, los aparatos electrónicos, el sueño. Híjole, yo creo que son muchos los elementos que a veces vamos haciendo a un lado que influyen tanto en de verdad generar un crecimiento y una nutrición adecuada. Karina, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué pueden encontrar contigo? Si se pueden apoyar, si alguna mamá dice, es que yo ya hice de todo y por más que quiero no logro introducirlo a las verduras. Ok, ya me di cuenta con esto que escuché que tengo que hacer muchos cambios en mis hábitos, pero no sé por dónde empiezo. ¿Dónde te pueden encontrar y en dónde pueden recibir a lo mejor este acompañamiento? Ok, mira, yo estoy por las tardes en el Hospital Real San José de Valle Real para consultas individualizadas en pacientes pediátricos. También damos algunos cursos, o sea, para empoderar como a las familias. Y para profesionales de la salud, estoy también con otro grupo de profesionales donde creamos 2 diplomados, uno en lactancia materna y uno en nutrición infantil. Entonces, somos formadores de pediatras, ginecólogos y demás. Qué bueno, porque luego un pediatra te dice una cosa, otro pediatra te dice otra cosa y nos traen todos confundidos. Y te dejo mis redes sociales, sí, que apenas acabo de iniciar el Instagram, por si me quieren seguir. Claro. Ahí de repente publico. ¿Cuál es tu Instagram, Karina? Es Karina Rodríguez. Ok. De todas maneras, ya saben, en YouTube ahí van a tener la liga, también en Spotify. Muchísimas gracias, Karina, por haberte dado el tiempo. Gracias por haber compartido tanto. Aprendí muchísimo. Y yo creo que todas las que nos están escuchando y viendo también aprendieron muchísimo. Y bueno, todos aquellos hábitos que quieres que tu hijo tenga, pues los tienes que estar practicando tú. La asociación que tú tengas con el alimento es lo que también vas a transmitir a tu hijo. Entonces, pues definitivamente yo creo que educar a otro ser humano implica reeducarte a ti primero. O sea, trabajar mucho en eso, sin abrumarse, sin presionarse. Ya les dijo la experta, hagámoslo paulatino, porque si no es estrés, también va a generar más problema. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, los esperamos en el siguiente y recuerden que los padres no nacen, se hacen. Gracias por acompañarnos, te esperamos en nuestro siguiente episodio. ¿Te quedó alguna duda o quieres que toquemos algún tema en especial? Compártelo en mis redes. Recuerda que no estás solo, porque los padres no nacen, se hacen.